Este Shabbat, 7 de junio de 2025, representa un momento muy especial, debido a que tiene lugar el séptimo Shabbat del conteo de 7 semanas que ocurren desde la ofrenda de la gavilla mecida hasta la fiesta del Pentecostés. Es decir, es el 49º día del conteo del Omer. Y dado que Yahweh ordenó que la celebración de Shavuot debe tener lugar el día 50, entonces lo celebraremos este 8 de junio de 2025. Siendo así, nos pareció oportuno traerte un estudio donde te explicaré el simbolismo de la fiesta de Shavuot con relación al pacto de bodas en un matrimonio hebreo antiguo. Shalom, bienvenido a Israel Nazareno. Conforme te comenté antes, en esta presentación te traigo un estudio donde te explicaré cómo Shavuot tiene un simbolismo muy importante en el pacto de bodas hebreo, que se asemeja al pacto que Yahweh hizo con su pueblo. Para entender esto, quiero comenzar explicándote el por qué agrupamos a la fiesta de Shavuot con las fiestas del primer mes, siendo que es celebrado en el tercer mes del año hebreo. A simple vista, te puede parecer que esto no tiene ningún sentido, pero permíteme que te explique la razón. Como acabo de decir, sabemos que Shavuot se celebra en el tercer mes. Sin embargo, la fecha de Shavuot está determinada directamente por Yom Hanafat HaOmer, que es una fiesta del primer mes. Por lo tanto, para entender la celebración de Shavuot, primero necesitamos tener en cuenta algunos detalles de Yom Hanafat HaOmer. Es importante saber que Yom Hanafat HaOmer siempre cae en el primer día de la semana, durante la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura es un tiempo en el cual no debe haber nada de levadura en nuestros hogares. Ahora, si reflexionamos en esto, notamos un simbolismo muy importante. Las Escrituras nos dicen que la levadura, que se debe sacar de los hogares, representa el pecado de practicar falsas doctrinas. Esto lo comprobamos en Mateo 16, versos 11 y 12, que nos dice así: ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tal vez te preguntes si las falsas doctrinas son tan graves como para compararlas con el pecado. Para entender esto, basta con ver lo que nos dice Shemot 12:15. 7 días comerán panes sin levadura, y el primer día quitarán la levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Necesitamos entender que si no conocemos la doctrina correcta, no podremos hacer lo que Yeshua quiere. Y si no obedecemos sus mandamientos, ¿cómo podemos decir que la amamos? Por otro lado, sin la doctrina correcta, no es posible que alcancemos la verdadera unidad que Yeshua anhela, tanto entre nosotros como con Él mismo, tal como lo expresó en su oración en Yohanan 17:21, que nos dice así: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos pertenecer al cuerpo de Yeshua, necesitamos reconocer la importancia de la unidad, pero basada en una doctrina limpia, porque de otra manera no estaremos unidos a Yeshua. Recuerda lo que está escrito en el libro del profeta Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es obviamente negativa. Con esto necesitamos entender, conforme a las Escrituras, que una nación es un grupo de personas unidas por un grupo de creencias,
aunque no se encuentren en un mismo territorio. Pero si en un grupo de personas hay más de un grupo de creencias, entonces ese grupo, de hecho, formará más de una nación. Y a esto le podemos sumar las palabras de Yeshua cuando dijo lo siguiente: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Por lo tanto, el tener la doctrina correcta es importantísimo, y en este contexto es que debemos entender y celebrar Shavuot. Es decir, en Hamatzot el propósito es deshacernos de las partes pecaminosas que tenemos, y en Yom Hanafat HaOmer debemos reconocer la resurrección de Yeshua, con el propósito de ser llenos de su espíritu. Para profundizar en estos temas, puedes ver también los estudios llamados Pesaj y Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida y Pentecostés, en los cuales puedes aprender más sobre estos temas. Sin embargo, para los fines de este estudio, es crucial que entiendas que la Gavilla Mecida representa a Yeshua en su resurrección, y cuando levantamos la gavilla como ofrenda para Yahweh, estamos levantando simbólicamente a Yeshua. Ahora, más allá de levantar literalmente una gavilla, es importante que levantemos a Yeshua en nuestras vidas. Y puede que te preguntes, ¿cómo hacemos esto? ¿O qué quiero decir con esto? Bueno, simbólicamente, levantar la gavilla es exaltar a Yeshua. Y hacer esto de una manera práctica es caminar como lo hizo Yeshua. Y para eso necesitamos aprender su doctrina. Para esto debemos rechazar las doctrinas de los fariseos, de los saduceos y de los mesiánicos, quienes, aunque coinciden con muchas cosas de la Torá, en realidad la adaptan o ajustan a sus pensamientos y opiniones. Y si bebemos de fuentes contaminadas, estaremos contaminando nuestros espíritus. Entonces, para elevar a Yeshua en nuestras vidas, debemos actuar como está escrito en Gálatas 2:20, que nos dice así: con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, debemos recordar también lo que está escrito sobre Yeshua en Yohanan 3:30, donde podemos comprobar que Yohanan Hamadbil dijo lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Debemos aprender a ser menos de nosotros y más como Él, permitiendo que Yeshua se manifieste en cada uno de nosotros para que más personas le conozcan. Tal vez te estás preguntando, ¿pero este no era un estudio de Shavuot? ¿Por qué entonces te estoy hablando de los panes sin levadura y de la gavilla mecida? La cuestión es que necesitamos entender la relación que tienen para comprender mejor el significado de Shavuot. Entonces, debemos reconocer que los panes sin levadura son un recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y para ser plenamente libres de ese yugo, tuvieron que atravesar el Mar Rojo. Esto simboliza que el pueblo dejó su vida pasada, pasando por el bautismo de las aguas del Mar Rojo y comenzando una nueva vida. Y la gavilla mecida representa la resurrección de Yeshua, lo que nos da la esperanza de que también nosotros seremos resucitados. Sin embargo, esto no representa nuestra resurrección, sino solo la de Yeshua. Lo que quiero resaltar con esto es que necesitamos entender que hay varias fases, y muchos solo entienden realmente la necesidad de salir de Egipto y cruzar el mar hacia una nueva vida. Pero no están reconociendo la fase siguiente, y es aquí que Shavuot tiene una gran relevancia. De la misma manera que las antiguas bodas hebreas tenían varias fases, así se desarrolla el pacto de Yahweh con su pueblo, que se consumará en las bodas del Cordero.
Constantemente las escrituras usan la analogía de una relación de matrimonio entre Yahweh y su pueblo. Y esta analogía la vemos también reflejada en las bodas del Cordero, por lo cual esta analogía también cabe para la relación de Yeshua con su pueblo. Por esta razón, Yeshua enseñó una parábola de 10 vírgenes, donde Él es el novio. Por lo tanto, si queremos ser parte de la novia de Yeshua, debemos entender la segunda fase del compromiso de boda. Entonces, ya deberíamos saber que Shavuot significa literalmente semanas, debido a que para esta celebración deben transcurrir 7 semanas, y al día siguiente de estos 49 días tiene lugar Shavuot, que básicamente es similar a decir Pentecostés, que proviene del griego y significa quincuagésimo. Por lo tanto, se refiere a la misma conmemoración que tiene lugar en el día 50. Y mientras transcurren estos 50 días entre la primera fase y la segunda, es un tiempo muy importante que la novia, que nos representa, aprenda cómo complacer al novio, que representa a Yeshua. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo representa esto a lo que sucedió con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Conforme a la cronología bíblica, la Torá fue entregada originalmente al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el tercer mes, lo que establece una conexión con Shavuot, lo que nos indica que Yahweh sacó a Israel de Egipto para que vivieran según la Torá que Él les entregó. Y la Torá, además de representar un conjunto de leyes para el pueblo, representa una ketubá. Y puede que sea la primera vez que escuches esta palabra y no sepas de lo que te estoy hablando. Pues una ketubá es un escrito en el que consta un compromiso de bodas. Esto es lo que representa la Torá. Es decir, la Torá se nos dio para darnos a conocer el compromiso de Yahweh con nosotros, al igual que una ketubá o contrato de boda. Cuando entendemos esto, se hace evidente por qué la doctrina cristiana en general no tiene sentido. ¿Por qué querría la novia desvincularse de la Torá si es precisamente lo que garantiza el pacto de las bodas del Cordero? Es decir, la Torá es el contrato de bodas que Yeshua tendrá con su novia, que somos nosotros. Esto nos muestra que la iglesia cristiana que rechaza la Torá realmente no puede ser la novia que Yeshua tomará como su esposa. Y es que la ketubá, al igual que la Torá, describe la relación matrimonial. Establece deberes y responsabilidades de cada parte, es decir, nosotros y Elohim. Y también establece sanciones por la desobediencia. Si analizamos la Torá como una ketubá, podemos darnos cuenta de su gran parecido. Por esto Yeshua fue muy claro al decir que Él no vino para anular la Torá ni los profetas, porque representan el contrato y los testigos de las bodas del Cordero. Ahora, como ya vimos, la ketubá sirve como garantía del compromiso. Sin embargo, esto no significa que las dos partes ya estén conviviendo juntas, porque la boda, en realidad, solo se consuma en la tercera fase. En la antigua tradición de las bodas hebreas, el matrimonio se anunciaba públicamente en lo que se llama Erusín. En este momento se presentaba la ketubá a los novios y los testigos. Aquí encontramos el gran paralelismo de Shavuot, donde Yahweh anunció su pacto por medio de la Torá. Así, desde el momento del anuncio, el matrimonio se convierte en legalmente vinculante, aunque los novios aún no hayan consumado su unión y vivan separados. Es decir, desde el momento en que se formaliza el acuerdo, el novio y la novia se mantienen completamente separados y solo se van a comunicar a través del mejor amigo del novio. Aún así, se considera que ya están casados. Si pensamos en las implicaciones espirituales de esto, ¿quién es el mejor amigo de Yeshua? ¿El espíritu apartado?
Y es precisamente así como Él se comunica con nosotros. Esto lo vemos reflejado en Yohanan 14, que nos dice así: Y yo rogaré al Padre, y les dará otra ayudante para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces Yeshua dijo que enviaría otra ayudante, y también prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que volvería a nosotros. Y estas dos cosas sucedieron en Shavuot, donde Yeshua vino a sus discípulos por medio de su Espíritu. Esto lo comprobamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, que nos dice lo siguiente: Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes en un lugar, y de repente vino un ruido del cielo, como de un viento fuerte, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu apartado, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hay varias cosas interesantes que debemos saber sobre hablar en lenguas. Y si quieres aprender sobre este tema y descubrir que en realidad hay varios tipos de lenguas y que algunos tipos son legítimos y otros no, puedes ver nuestro estudio llamado Acerca de hablar en lenguas. Ahora, volviendo al enfoque del compromiso de bodas, pero desde la perspectiva de la novia, vamos a ver cómo suceden las cosas. En primer lugar, según la tradición hebrea, tenemos lo que se llama shidujin. Entonces, están los padres del novio y los padres de la novia, que buscan llegar a un acuerdo. Una vez que lleguen a un acuerdo, celebran una comida para confirmar que sí, están de acuerdo con unir a sus hijos en matrimonio. Sin embargo, aún no lo anunciarán públicamente. Se tomarán su tiempo para estar seguros. Podríamos decir que van a consultarlo con la almohada o con Elohim. Por lo tanto, no lo anuncian de inmediato, pero el emparejamiento es firme. Entonces tendrán una comida para celebrar el acuerdo y van a esperar hasta después del Shabbat para marcar la fecha del anuncio público. Luego, el primer día de la semana, van a comenzar una cuenta de 50 días hasta el Erushin, que como ya mencioné antes, es el anuncio público del acuerdo o pacto de bodas. Así que se toman 7 semanas, que representan 7 periodos de 7 días. Esto es un número perfecto multiplicado por sí mismo, que equivale a 49 días, y se añade un día para anunciar el acuerdo. Y este anuncio público es lo que representa Shavuot, donde Yahweh anunció su pacto con el pueblo, entregándoles la Torá como una ketubá. Y de nuevo, en el pensamiento hebreo, la boda se convierte en legítimamente vinculante cuando se anuncia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para marcar una diferencia entre los términos legalmente y legítimamente. Después del anuncio del compromiso, los novios se consideran legal y legítimamente vinculados, aunque la consumación y la semana de la boda no lleguen hasta más tarde, lo que está representado por la fiesta de Sukkot, que tiene lugar en el 7º mes hebreo. Ahora, como ya deberías saber, en Yom Hanafat HaOmer se ofrece una gavilla con las primicias de la cebada. Sin embargo, en Shavuot es diferente. En este caso, Yahweh ordenó presentar 2 panes con levadura. Esto lo comprobamos en Vayikra 23. Miremos. Y contarás desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas serán.
Hasta el siguiente día del séptimo Shabbat contarás 50 días. Entonces ofrecerás nueva ofrenda a Yahweh. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efá de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. En Yom Hanafat HaOmer se ofrecen las primicias de la cebada, y en Shavuot las primicias del trigo. Y en este momento, el antiguo trigo silvestre Enmer es lo que está madurando. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos utilizar esta información para comprender mejor las fiestas? Pues bien, lo interesante o relevante de esto es que las 3 fases para el matrimonio, Shidujin, Erusin y Nesubin, tienen un paralelismo con 3 épocas de cosechas muy características, como lo son la cosecha de la cebada en la primera fase, la cosecha del trigo en la segunda y la cosecha de diversos frutos de finales de verano en la tercera fase. Entonces, de nuevo, en Shavuot entramos en la segunda fase llamada Erusin, cuando se hace el anuncio público del compromiso y el matrimonio se hace oficial y legítimamente vinculante. Porque el matrimonio es oficial una vez que se anuncia en el Erusin, aunque la consumación solo tenga lugar después de varios meses. Y en este modelo, la consumación tendría lugar al final del verano, típicamente cuando llega la fiesta de Sukkot. Ahora, si alguien está interesado en realizar un Erusin para anunciar públicamente un compromiso de bodas, lo ideal es que los novios redacten una ketubá y la firmen. Y eso va a explicar cuáles son las promesas, las funciones, los deberes y las responsabilidades de cada uno. Y también deben establecer las sanciones por el incumplimiento de lo anterior. Entonces, con esto podemos ver una representación muy significativa de la Torá, porque la Torá fue absolutamente la ketubá de Yahweh con Israel. En ella, Él estableció sus promesas y las consecuencias de la desobediencia. Recordemos también que Yahweh sacó a Israel de la esclavitud y lo llevó al monte Sinaí para entregarle la Torá, y el pueblo aceptó. Esto lo vemos registrado en Shemot 19:8. Vamos a comprobarlo. Entonces, todo el pueblo respondió en conjunto y dijo: todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos. Así que Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo a Yahweh. Y así como el pueblo aceptó la Torá en el desierto, cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Redentor, estamos aceptando el pacto para convertirnos en su futura esposa. Por lo tanto, ahora somos responsables de cumplir la Torá. Aunque actualmente estemos en la dispersión y no lo hagamos perfectamente, nuestro objetivo es guardarla lo mejor que podamos. Por lo tanto, somos llamados a guardar Shavuot en el tiempo señalado por Yahweh, 50 días después de Yom Hanafat HaOmer. Y durante los 50 días debemos aprender cómo agradar a Yeshua trabajando en el establecimiento de su reino, purificándonos y refinándonos. Y en Shavuot debemos alegrarnos y celebrar porque nuestro compromiso se hace oficial. Y en todo momento debemos procurar ser menos de nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu de Yeshua se manifieste en nosotros para que Él sea elevado y exaltado. Shalom.